Glorificamos, exaltamos, honramos y bendecimos ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, bajo la tierra sobre las aguas, en la eternidad y por la eternidad. Mi amado hermano y amigo, te recuerdo algo bien importante. El hombre, mientras no adore, no exalte, no glorifique al que le dio la vida, no está haciendo nada. Oye la palabra, no está haciendo nada. No interesando tu preparación académica o espiritual. No interesando tus pensamientos. Porque el Dios eterno es soberano. Soberano, soberano. Y lo que cuenta es lo que Él dice, no lo que yo digo. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, pues nos apoyamos bíblicamente y nos dejamos guiar por el pensamiento de Dios. A través de la grandeza del poder divino del Altísimo, a través de su Santo Espíritu. Guiados, recordando que el Padre Celestial envió a su primogénito y a su unigénito a la cruz de Calvario, para que diera el precio por cada uno de nosotros. Un precio que ni tú, ni yo, ni nadie podía pagar. Un precio de sangre. No sangre común y corriente, sino una sangre santa y divina. No sangre de corderos, no sangre de machos cabríos, no sangre de toros, sino la sangre celestial. Sangre celestial que solamente Jesús tenía en sus venas el día que fue engendrado en el vientre de María. Que el embrión hablemoslo así para que nos entendamos, que el embrión de Jesús fue engendrado en el vientre de María para que creciera igual que cualquier hombre, con la gran diferencia que no había pecado en él. Esto me hace entender de que Jesús fue un milagro en el vientre de María. Pues si se hubiera alimentado con la sangre de María, como algunos creen, hubiera estado bajo pecado por la descendencia del pecado, o la herencia del pecado. Pero me hace entender la palabra que si el Dios Santo lo engendró en el vientre de María, lo puso en el vientre de María, Él lo alimentó durante estuvo en el vientre de María y salió santo. Santo, santo. Y no hubo pecado en él. Bendito sea el Señor. Y si se hubiera alimentado del vientre de María, de la sangre de María, perfectamente podemos entender de que en la grandeza, el poder y la infinidad del Dios eterno también podía santificar la sangre de María en el vientre, en el momento que entrara las venas de Jesús. Si lo engendró milagrosamente, el Dios Santo podría hacer todo para que Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, naciera sin la contaminación del pecado y lo llevara al pecado. Mas sabemos perfectamente bien que es el único ser humano que se ha mantenido libre de pecado. De lo contrario, no se hubiera levantado en el tercer día. Sabemos perfectamente bien que hay tantas hipótesis, teorías, hipótesis, aquello que tú crees que pudo haber sido, pero que no fue. Teorías de hombres, filosofías de hombres, hoy en día que confunden a la humanidad. Muchas teorías de ellas inspiradas por el espíritu de error o el espíritu del hombre. Aleluya. Pero con todo esto, mi amado, bendiciendo al Santo de los Santos y saludándote a ti, bendiciéndote a ti en su nombre. Sabemos perfectamente bien que se mueven tres poderes sobre la faz de la tierra. El poder del Espíritu Santo, el poder de Satanás o espíritu inmundo, y el poder del espíritu humano, el espíritu del hombre. Si tú te das cuenta, muchas veces culpamos a Satanás, pero el espíritu del hombre, que es guiado a través de la carne, es el ser más peligroso, o el enemigo más peligroso que nuestra propia alma tiene.
Porque en muchas ocasiones lo vamos acostumbrando al pecado. Y la carne quiere más pecado y más pecado. Y a la medida que quiere más pecado, sigue pecando. Y de repente ya el diablo no se interesa ya por hacernos pecar, porque nosotros mismos nos inclinamos tanto al pecado que en nuestra sed interior el pecado es algo sabroso y querían que nos traiga problemas y nos traiga sufrimiento, queremos seguir pecando. Y lo digo por experiencia. Entonces, muchas veces nuestra propia carne, o sea, el mismo espíritu humano, es nuestro propio enemigo a través de la carne. Porque la carne lo incita a pecar. Aleluya. Mas sabemos que está el poder divino a través del Espíritu Santo. En muchas ocasiones nos llama la reflexión, pero nosotros no retrocedemos. Y cuando queremos retroceder, aparece el espíritu del enemigo. El espíritu de Satanás nos prepara el ambiente y nosotros caemos como corderitos. Caemos como corderitos en el pecado. Y como seres inocentes. Ahí cuando nos levantamos de hacer el pecado, ya no lo queremos seguir haciendo. Pero ya está hecho. Ya hemos pecado. Y por cada pecado que cometemos nos alejamos más de la presencia del Dios eterno. Por cada pecado que cometemos y no nos arrepentimos, nos alejamos más de la presencia del Divino Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. En mi corazón había una lectura, pero en el corazón de Dios había otra. Bendito Dios. Y dice la palabra conforme al corazón de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y venía sobre él. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. En este lindo y bello día, Padre, reconocemos su poder. Reconocemos su majestad, su grandeza. Reconocemos que usted es Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo. Reconocemos, Señor, que la plenitud total es suya. Y en esta hora abandono a mis hermanos, a mis amigos, en diferentes lugares sobre la faz de la tierra, en los 5 continentes, Padre. Abandono a cada uno por nombre en diferentes tiempos, Padre, para su gloria. Los abandono en sus manos porque usted es un Dios santo, un Dios todopoderoso, que envió a Jesús a la cruz para salvación del alma del hombre. Y dejó a su Santo Espíritu en la tierra para que redarguyera el corazón, el alma y el espíritu del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, abandono a cada habitante que camina sobre la faz de la tierra en sus manos. Que sea usted glorificado en el lugar donde se encuentra y en la condición que se encuentra. Para su gloria, Señor. Ahí donde está en la sala de hospital,
Ahí donde está en la cárcel espiritual o terrenal. Ahí donde está, Padre, en medio del basurero, bajo del puente durmiendo. Padre, ahí donde está en la punta de la colina. Padre, en la condición donde se encuentra, ahí donde está haciendo en esta hora, cometiendo el adulterio, la fornicación, la lascivia. Padre, se lo presento y suplico por esa alma perdida en esta hora, que tenga misericordia de él o de ella. Padre, en el nombre de Jesús, por el drogadicto, por la prostituta, por el homosexual, por la lesbiana, por el narcotraficante, por el asesino a sueldo. Padre, por aquel pecador impernido que no encuentra la salida del pecado. En esta hora lo presento, Señor, ante su presencia. Intercedo, Señor, por su alma en esta hora. Intercedo, Señor, por su alma en esta hora, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, Padre. Para su gloria, para su gloria. Así intercedo, Señor, por cada oyente de la radio, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Y lo abandono, Señor, en sus manos, para que sea usted glorificado en el corazón de cada uno de ellos. Padre, por el poder de la palabra. Padre, por el poder de la palabra. Padre, por el poder de la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Calvario. Padre, por amor a usted mismo, en esta hora presento a cada oyente de esta radio, Señor, y lo abandono en sus manos, para que sea usted glorificado en la vida de cada uno de ellos. Padre, presento Radio Almas para Cristo, y aquí has puesto, Señor, al frente y su familia. Abre el cielo de bendición sobre él. Abre el cielo de bendición sobre él. Abre, Padre, el cielo de bendición para él en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, y a través de tu Santo Espíritu sea usted glorificado. Amén y amén. Mi amado, qué maravillosa palabra la que el Espíritu de Dios escribió a través de la mano de Mateo. Mateo, llamado Leví, que el pueblo judío de aquella época no le permitía ni siquiera que entrara al atrio del templo. Pero Jesús lo tomó en cuenta. Cuando digo no le permitía, porque según me relata algunas historias bíblicas, el pueblo judío de aquella época era tan religioso que si veía un recaudador de impuestos, lo consideraba totalmente sucio e indigno y no podía entrar ni siquiera al atrio, porque era un ladrón. Porque el recaudador de impuestos de aquella época se caracterizaba por recaudar los impuestos del pueblo, entregárselos al gobierno de la época, al Imperio Romano. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran aborrecidos en aquel tiempo. Y si eran aborrecidos, no tenían la oportunidad de entrar ni siquiera al atrio del templo, mucho menos acercarse al lugar santo para poder recibir la bendición del lugar santísimo. Aleluya. Mas vemos que Jesús mira a Mateo y lo llama y le dice: ven y sígueme. Mateo, y pregúntate en este instante, qué agradecido se sintió Mateo cuando vio que aquel hombre especial lo llamaba. Y sintió algo, sintió un amor en aquel hombre, amor que nadie le daba, porque era aborrecido por su trabajo. Aleluya. Ese es el hombre que escribe estas letras, el pensamiento de Dios en páginas de papel. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos
le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bellas palabras que expresaba el Padre Celestial en aquel momento que su unigénito descendía al agua, al bautismo, y se levantaba del agua en obediencia del Padre para hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Hemos podido entender, mi amado, a la luz de la palabra y a través de la presencia divina del Espíritu Santo, que más vale obedecer las Sagradas Escrituras tal como están escritas, pues son las ordenanzas de Dios sobre ti. El Espíritu de Dios sobre ti, el mandato divino del corazón de Dios sobre ti. Obedecer las Sagradas Escrituras para alcanzar la salvación de mi alma y del alma de muchos. Cuando tú pregonas el santo evangelio del reino, estás pregonando la palabra de Dios y estás hablando de la reflexión de Dios sobre el corazón del hombre para que se edifique y pueda caminar sus días en santidad. Bendito Dios. Seguidamente dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo, por supuesto, para ser tentado por el diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mi amado, ese es el peor fracaso de la iglesia hoy en día. Lo hemos podido entender observando el pueblo, viendo su reacción, y definitivamente podemos entender que el Dios santo, el Dios eterno, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de misericordia, un día envió a Jesús con un propósito bien grande, el que pagara el precio en la cruz de Calvario para que pudiera darnos vida y vida en abundancia. Pero antes de pagar el precio en la cruz de Calvario, vemos el recorrido de Jesús. Primeramente, descendiendo a el agua para ser bautizado y tomar la presencia bendita del Dios Santo, obedeciendo al Santo de Israel, obedeciendo al Dios eterno para poder empezar su ministerio. Y en todo tiempo y fuera de tiempo vemos que Él ora. Y siempre que surge un milagro o da una palabra, toma en cuenta al Dios eterno, su Padre Celestial. Mi amado, de repente nosotros también tenemos que continuar el camino que Jesús nos dejó por escrito. Porque de lo contrario, y muchos ignoraríamos hoy en día cuál fue la vida de Jesús. Pero cuando tú lees las Sagradas Escrituras te puedes dar cuenta de la verdad del Evangelio que quedó escrito en páginas de papel. El pensamiento de Dios escrito en páginas de papel para que el hombre pudiera dirigir sus pasos, avanzar sus caminos hacia la vida eterna y continuar el camino recto y limpio que Jesús nos dejó. Bendito Dios. Y la palabra me enseña y me dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Generalmente, mi amado, en este caso Jesús venía lleno del poder del Altísimo, traía hambre en el vientre, venía a comer, pero el tentador le salió el camino y lo tentó y le dijo, si en verdad, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús no hizo caso al tentador. Jesús no convirtió las piedras en pan. Jesús lo podía hacer. Solo ir al Padre y hacerlas en pan, y convertir las piedras en pan. Pero no era ese el propósito del Santo Evangelio del Reino, obedecer a Satanás, sino continuar el camino limpio por el cual había entrado el desierto y había salido del desierto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No entendía, mi amado, en el preciso instante que empecé a hablar, yo traía un mensaje. Estuve orando anoche hasta alta hora de la noche, parte de la madrugada, podríamos decir. Y a mi manera de pensar, pues yo traía un mensaje. Pero en el momento que iba a comenzar a leer la lectura, el Señor me mostró otra lectura que no estoy leyendo. Y el asunto está en que Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Conoce tu necesidad y mi necesidad espiritual. Entonces, hay algo muy importante, mi amado, que está sucediendo en la iglesia hoy en día y en todos los tiempos pasados y que vendrán, donde muchos hermanos se sienten espirituales después de un periodo de tiempo de ayuno. De repente tienen pastores que son espirituales, pero que por la relación, por el trabajo, por lo que sea, o porque la iglesia es grande y el pastor no puede tener la relación directa con aquellos miembros de la iglesia, ponen líderes al frente y los líderes no tienen el conocimiento divino, no están preparados como ancianos para dirigir un grupo. Fracasan. Y viene el fracaso de la iglesia. Y en muchas ocasiones hay hermanos que se vuelven demasiado espirituales. Después de un ayuno se vuelven demasiado espirituales. Y menosprecian a los hermanos que no lo hacen. O hacen de menos a los hermanos que no lo hacen, atendiendo la voz de Satanás y sirviendo como tropiezo para el resto de la congregación. Se paran en el altar y se sueltan en lenguas o comienzan a hablar temas en los cuales atacan al pueblo sin darse cuenta de que, y darle gracias al Santo de Israel por haber tenido la gracia divina de estar en el nivel espiritual que están, pero que no entienden a aquellos hombres y mujeres que no son dados al ayuno y que de repente por sus quehaceres, por sus ocupaciones, no le prestan tiempo a Dios. Cuando tú te llenas y estos hombres y mujeres que van al ayuno y viven en el ayuno porque tienen tiempo para hacerlo, no se llenan del poder del Altísimo con un propósito de edificar al pueblo, sino de destruir al pueblo. Y hacen lo que el pueblo religioso hacía en aquel tiempo, cuando Jesús, dije al inicio, que el pueblo de Israel en aquella época era tan religioso que si veía un pecador lo hacía de menos, que si veía que una persona cometía falta lo hacía de menos, si veía un recaudador de impuestos no le permitía ni siquiera que se acercara al templo ni pasara por la puerta del templo. Así sucede hoy en día. Hay muchos hermanos que de tan llenos del poder que se sienten, que se vuelven religiosos. Se vuelven religiosos y creen que le están tocando los pies al Señor. Y no han entendido cuál es el propósito divino de Dios. El haber enviado a Jesús a la tierra y luego al Calvario para salvar nuestras vidas. Puede entender a la luz de la palabra y a través del Espíritu Santo, con la autoridad del Padre en el nombre de Jesús,
que no hay hombre sobre la tierra que haya alcanzado el nivel espiritual que Jesús tenía, ni la madurez espiritual, ni la sabiduría espiritual que Jesús tenía. No hay hombre sobre la faz de la tierra. Mas en ningún momento, yo veo a Jesús menospreciando a nadie, sino siempre hablando con autoridad y sabiduría y entendimiento y llamando las almas al redil. En todo tiempo lo veo actuando de tal manera. No perdamos de vista, mi amado hermano, que a Jesús fue engendrado en el vientre de María y cubierto por la sombra del Altísimo. Eso me da a entender que del instante que sale del tercer cielo, entra al vientre de María, está bajo la cobertura y el cuidado del Dios Santo a través del Espíritu Santo. Seguidamente Jesús nace y el Espíritu de Dios lo guarda por toda su niñez, su adolescencia, su juventud y aún hasta llegar a la cruz del Calvario. Baja a las profundidades, vence a la muerte, vence al abismo, vence a los infiernos, se levanta y se levanta con la cobertura divina del Dios eterno. Pero en ningún momento de su vida yo veo que menosprecia a nadie. Por lo tanto lo sostengo, que no hubo hombre sobre la tierra que pudiera tener el nivel espiritual que Jesús de Nazaret tuvo. Aleluya. No hay hombre que sobre la faz de la tierra no ha habido ni habrá que tenga la presencia del Dios Santo sobre los lomos como lo tuvo Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Mas sin embargo, en ningún momento veo que Jesús menospreció a nadie, sino hablaba con autoridad, pero siempre con amor. Mi amado, en este día te llamo a la reflexión. No sé quién o quiénes me están escuchando en esta hora, pero que el Espíritu de Dios le está hablando a través de mis labios. Yo solamente soy un portador de la palabra. Te repito, no era esto lo que yo iba a hablar. Estuve hasta alta hora de la noche, de la madrugada noche hoy, pidiendo la dirección al Señor. Pero en mi corazón no era esto lo que iba a hablar, era otra cosa. Pero en el corazón de Dios, Él sí lo sabía que se iba a hablar de esto este día. Bendito Dios. Dije al inicio, hay 3 poderes sobre el hombre. Sobre el hombre espiritual o el hombre convertido, porque también hay hombres espirituales que no son santos, sino que son satánicos. Aleluya. Hay hombres espirituales que no son santos, sino satánicos. Aleluya. Pero para el hombre espiritual santificado hay 3 poderes que se mueven sobre él. El poder de Dios. Oye la palabra, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El poder de Satanás que lo visita para destruirlo y arrebatarlo de las manos del Dios Altísimo. Y el poder del espíritu humano. El poder del espíritu humano que a través de la carne te lleva por caminos de perdición. Y cuando de repente el pecado no se logra llevar a cabo y el diablo, los demonios te persiguen, las legiones de demonios te persiguen, ellos terminan de cumplir el trabajo. Aleluya. Así también el satánico no tiene nada que ver con el Dios Santo. Anda así el Espíritu de Dios sobre sus lomos como espíritu, como el soplo de vida. Anda el Espíritu de Dios sobre sus lomos como el soplo de vida. Pero el Espíritu de Dios no maneja sus días, sino el espíritu de Satanás y el espíritu humano que lo mueve. Por lo tanto, seas satánico o seas pagano, sea lo que seas, acuérdate que llevas el soplo de vida de Dios en tu nariz. Llevas el soplo de vida en tu nariz. Aleluya. Por lo tanto, la fuerza celestial, el poder celestial está sobre ti. Aunque contrictado y no maneja tu vida, solamente ya te llama a la reflexión cuando vas a pecar. Te llama a la reflexión cuando vas a pecar. Pero mientras tú no lo reconozcas, Él no puede actuar contigo. Aleluya. Para manejar tus días. Porque Él no te lleva, no te toma de prisión, no te lleva a la fuerza, sino solamente te llama a la reflexión,
Allá tú si quieres obedecer a lo bueno o quieres obedecer a lo malo. Bendito Dios. Y nos dice la palabra, aleluya. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Cuando nosotros logramos entender que el Espíritu de Dios trata con nosotros y nosotros hacemos caso a la palabra divina del Santo y logramos entender de la grandeza, el poder, la misericordia del Dios eterno y dejamos que maneje nuestros días que nos quedan sobre la faz de la tierra, mi amado, permíteme decirte que es una victoria para ti. Es una victoria para ti porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia muchas veces llega al Evangelio o a los brazos de Jesús por razones de necesidad espiritual. En muchas ocasiones llega porque no encuentra salida al camino que lleva. En otras ocasiones llega por intereses particulares. Algunos se convierten al llegar al Evangelio, se arrepienten y se convierten. Y el Señor los levanta como baluartes que Él usa para engrandecer su reino. Mas algo otros llegan y estando en el Evangelio del reino se pierden porque no lo logran entender y caminan confundidos, perdidos en delitos y pecados como caminaba Judas en medio del grupo que fue llamado. Judas nunca entendió el por qué se le había llamado. Judas nunca entendió. A Judas se le llamó con un propósito de darle oportunidad para que salvara su alma también. No para que vendiera a Jesús, sino dándole oportunidad para que también él salvara su alma. Por eso fueron llamados los 12 discípulos, que significan las 12 tribus del pueblo de Israel. Mas sin embargo, aquel hombre no quiso nada con Jesús. No quiso nada con el reino de los cielos y prefirió el reino de las tinieblas y lanzarse al reino de las tinieblas. Hoy en día se quema en el infierno después de haber vendido por 30 monedas de plata a Jesús. Oye la palabra, por 30 monedas de plata. En eso valoró Judas a Jesús, en 30 monedas. Mi amado, te llamo a la reflexión en esta hora. ¿Por cuánto has valorado tú tu salvación? ¿En cuánto has valorado tú tu salvación? Esa salvación que solamente el Cordero inmolado la podía pagar la cruz de Calvario. ¿O en cuánto estás valorando a Jesús? ¿Le está dando verdaderamente lo que Él es? Su soberanía, su grandeza, su amor. Mi amado, ¿verdaderamente estás valorando a Jesús como lo que es? ¿O también tú estás haciendo los pasos de Judas, que un día lo reconociste como tu Salvador? Y está viviendo del Evangelio. Y está compartiendo el Evangelio con otros. Pero por intereses personales. Por intereses personales. Y no por engrandecer el reino de los cielos. Y por alcanzar en la salvación de tu alma. Ten mucho cuidado, mi amado. No sirvas de tropiezo en la comunidad. No sirvas de tropiezo en el reino de los cielos.
¿Por qué digo no sirva de tropiezo en el reino de los cielos? Porque en el instante preciso que tú trabajas en la obra como un tropiezo al evangelio, estás sirviendo de tropiezo al reino de los cielos. Y la palabra dice que hay de aquel que sirva de tropiezo a uno de sus pequeñitos, preferiblemente que se ponga una piedra en el cuello y se lance al fondo del mar. Por lo tanto, el día que tú murieres haciendo estas prácticas, definitivamente vas al fondo de los infiernos. Y después de la segunda muerte, el lago de fuego, podemos darnos cuenta, mi amado, Pedro fue llamado, Juan fue llamado, Felipe fue llamado, Jacobo, Mateo y todos los que fueron llamados, amados, los 12 discípulos, fueron llamados al reino celestial. Pero Judas no quiso nada. No te comportes tú también en un Judas. No te comportes tú también en un Judas. Sabemos que se llamó a Pedro. Sabemos que se llamó a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Judas, hermano de Jacobo, a Judas Iscariote, a Simón. Aleluya. Mi amado, fueron 12 los que se llamaron. Y de los 12, uno fue hijo de perdición. Fueron 12 los que se llamaron. Y de los 12 hubo un hijo de perdición. Que en esta hora, mi amado, te estoy llevando a la reflexión. No haya llegado tú al evangelio y que al final seas hijo de perdición también. Que sirvas de tropiezo a aquellos que quieren entrar por la puerta estrecha. No te pongas en la puerta a detener a que quiera entrar. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Que también él goce del poder del Altísimo. Que también él disfrute las bendiciones del cielo. Mi amado, te llamo a la reflexión en esta hora. Si eres un pregonero de la verdad, si eres un hombre que te sientes muy espiritual, dale gracias al Señor porque lo eres. Sé humilde de corazón, sencillo de corazón y sirve de edificación para muchos. Sirve de edificación para muchos, porque aquel que vaya llegando o el hermano débil en la fe no va a ver a Cristo, te va a ver a ti. No va a ver a Cristo, te va a ver a ti primeramente. Porque si en verdad la iglesia viera a Cristo cuando llega el evangelio, no habrían tantos descarriados y no habrían tantos en pecado. Pero la iglesia cuando llega no mira. Cuando el hombre se convierte no mira a Cristo, mira al hombre. Ese término yo no lo había entendido. Ese término yo no lo había entendido. Hace más o menos unos 6, 7 años yo entendí ese término. Un día que pasaba un momento difícil, muy difícil, y se me presentó una oferta. Y yo le dije al Señor, Señor, en verdad, tus santos profetas del Antiguo Testamento fallaron. Señor, por los caminos de la vida muchos te han fallado. Señor, yo ya no puedo más. Yo me voy a ir un par de días al mundo, Señor. Así hablándolo así, se lo dije en una oración al Señor. Señor, ya no puedo más, yo me voy a ir unos días al mundo. El Señor me contestó con voz de amor. Oye la palabra. El Señor me contestó con voz de amor a través del Espíritu Santo en una oración. Y me lo contestó en el mismo momento. ¿Ya pensaste cuántos te siguen a ti y no me miran a mí? ¿Y cuántos van a decir, el hermano Mercedes se fue al mundo, yo también me puedo ir? Porque él era un varón de Dios, era un siervo de Dios. Y si él se fue al mundo, yo también lo puedo hacer. Si él cayó en pecado, yo también lo puedo hacer. Eso me dijo el Señor. ¿Ya pensaste cuántos te miran a ti y no a mí? ¿Ya pensaste cuántos se van a ir al mundo por ti? Y todas esas almas, esa sangre va a caer sobre ti y te la voy a cobrar a ti. Eso me dijo el Señor. Esa sangre te la voy a cobrar a ti. Porque por causa tuya se fueron, se van a ir. En el mismo instante yo recapacité en el Espíritu.
y le pedí perdón al Señor. Y le dije, Señor, perdóname. Como hombre insensato no sabía qué estaba diciendo. Perdóname, Señor. Mi amado, si te predico la palabra, muchas veces te la predico con ejemplo porque los he vivido yo en mí personalmente. Yo los he vivido personalmente. Conforme la relación y la comunión que he tenido con el Señor. Por lo tanto, en esta hora te llamo a la reflexión. Sé sabio. Compórtate como anciano en la fe. Y sirve de edificación para el pueblo que no conoce al Señor. Y al que va, y al recién nacido. Aleluya. Seguidamente me llama la palabra en la reflexión en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos entender que si eres un hombre de ayuno y oración, es necesario que lo vivas. Jesús es el hombre que más ayunó y más oró. Por lo tanto, el Divino Maestro no dejó el ejemplo. Es necesario que lo hagamos. Aquel líder espiritual o aquel miembro de iglesia que no hace eso, vive la carne, vive la pura chuleta. Y si es un predicador de la palabra, muchas veces interpreta la palabra a su manera y confunde a muchos. Porque si tú no estás en el Espíritu, si tú no vives en ayuno y oración, te alejas de la comunión del Espíritu Santo. Porque tu espíritu carnal va a actuar conforme a la carne y no conforme el Espíritu de Dios quiere que actúe. Va a hacer más caso al pensamiento humano que a la voz de Dios. Pues en esta hora vemos que en la iglesia primitiva Jesús bajó a las aguas. Jesús bajó a las aguas. Jesús fue lleno del poder del Altísimo en el vientre de María. Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches. Y sale en el poder del Espíritu. Y sale en el poder del Espíritu. Bendito Dios. Jesús fue al desierto por 40 días y por 40 noches. Y Jesús salía en el poder del Espíritu. Bendito Dios. Así es necesario que tú y yo también caminemos en el poder del Espíritu para glorificar al Santo de los Santos, el Santo de Israel. Y Jesús dice la palabra en el capítulo 4 de Lucas, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Oí la palabra, cuidado con tu vanagloria, cuidado con tu vanagloria. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu del desierto. Y Jesús volvió en el Espíritu, en el poder del Espíritu, a Galilea. Y se difundió su fama. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos. Otro problema grande para la iglesia. Muchas veces el hermano es humilde, el hermano es sencillo, al hermano no se le sube a la cabeza la gloria de Dios. Pero cuando es usado por el Señor, al hermano lo busca mucha gente.
para que ore, para lo que sea, para una respuesta de consuelo que el Espíritu de Dios da a través de él. Pero el hermano, hay un momento en que se le olvida que Dios es Dios y que Dios le place hacer las cosas como él quiere. Y el espíritu de error entra en el corazón del hermano o mueve el espíritu humano y cae en vanagloria. Y se le olvida que Dios es el Dios eterno, el que hace la obra. Y piensa que es Él, o en parte, que Él es parte de aquello. Y la vanagloria llega a su cabeza, a su corazón, y se puede perder. Se puede perder y se siente indispensable ante la humanidad. Mi amado, te llamo a la reflexión y te digo algo importante. No te sientas indispensable, porque el día que tu corazón se llene de vanagloria, Dios, por misericordia, te puede seguir usando, pero tu alma se va a perder. Cuando digo Dios por su misericordia te sigue usando, es porque la vista del hombre está en ti. Y Dios te va a usar para que el hombre se dé cuenta que Dios existe, vive y permanece para siempre. Pero tú te puedes perder y por misericordia te puede usar. Pero tú al final de tus días, si no te arrepientes, te vas a perder. Aleluya. Por lo tanto, la palabra dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundía su fama por toda tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos. Para estos tiempos es necesario que la iglesia busque el reino de Dios y su justicia, aplicando el ayuno, aplicando la oración, aplicando la lectura de la palabra. El resultado de esto le va a dar vanagloria en su corazón o humildad en su corazón. El resultado de esto le va a dar vanagloria o humildad. Si le da vanagloria, pues se quemará en el infierno, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y si es humilde, Dios lo exaltará en aquel gran día y lo llevará al reino celestial. Bendito Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ejemplo de ellos es Pedro. Podemos entender a la luz de la palabra, conforme el Espíritu de Dios nos hace entender, que Pedro, para aquella época, estaba en medio de todos, y Pedro estaba unido con todos, y dice que estaban unánimes, en un solo sentir y un solo pensar. No había envidia en ninguno de ellos, porque el hombre de la envidia ya había muerto, estaba en el infierno, que era Judas. Por lo tanto, no había envidia. Había dolor por la muerte de Jesús. Había cosas que ellos no las entendían, que habían sucedido después de la crucifixión de Jesús. Jesús resucita y por 40 días se les aparece. Por 40 días se aparece ante ellos. Habían cosas que ellos no podían entender. A título personal, conforme al espíritu humano. Pero un buen día, estando en oración unánime, en un solo sentir y un solo pensar, desciende el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y hubo comunión entre ellos. Y bendecían al Dios Santo con un solo sentir y un solo pensar. Unidos en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, bendecían al Dios Santo. Y podemos ver a Pedro pregonando las primeras 2 campañas o cruzadas, en las cuales ganó 8,000 almas. Mi amado, qué maravillosos momentos vivió Pedro, o que vivió la iglesia primitiva, donde no había micrófonos ni altos parlantes, mi amado,
pero estaba la gloria del Dios eterno con ellos. Y la presencia divina del Espíritu Santo permitió que Pedro pudiera pregonar el santo evangelio del reino. Y en las dos cruzadas reuniones que tuvieron, Pedro le arrebató 8,000 almas al enemigo. Aleluya. Y al enemigo y al imperio religioso. Aleluya. Santo es el Señor. Por lo tanto, te llamo a la reflexión. En este día el propósito de este mensaje es que entiendas que la palabra, la oración, el ayuno nos trae reflexión, nos trae bendición, nos llena del poder del Altísimo. Y el único propósito es que tú te llenes en el poder del Altísimo y le arrebates las almas al enemigo. En el nombre de Jesús, con el poder, con la autoridad del Padre y a través del Espíritu Santo, que seas tú glorificando al Rey de Gloria y que sea un instrumento útil en el santo evangelio del reino. Amado, ese es el único propósito de este mensaje, que podamos entender que sin santidad y humildad no podrás, la palabra lo encierra todo, sin santidad no podrás ver el reino de Dios y su justicia. Sin santidad no podrás ver la gloria de Dios. Aleluya. Lo más terrible de todo es que después de estarte quemando en el infierno, después de la segunda muerte, vas a ir al lago de fuego por una eternidad. Aleluya. Como siempre lo he dicho, vida eterna con Jesús, muerte con Satanás. Mi amado, hemos llegado al final de este mensaje. Te llamo a la reflexión. Te llamo a la reflexión. Piénsalo, medítalo. No te cuestiones, ni cuestiones al predicador, ni critiques al predicador. Si estás de acuerdo o no, no me interesa. Lo interesante es que te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. No me interesa cuánto me cuestiones a mí por lo que has escuchado. Lo importante es que te pongas a cuentas con el Divino Redentor. Eso es lo importante, que te pongas a cuentas con el Divino Redentor, que fue el que llegó a la cruz de Calvario por ti y por mí. Si tienes tus creencias religiosas, esas son tuyas. Si crees de la manera que te han discipulado, es tu problema. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, para que el Espíritu de Dios te enseñe la verdad y solo la verdad. En esta hora le hago un llamado a todo aquel que quiera arrepentirse y convertirse al Señor, porque muchos se arrepintieron y se convirtieron, pero un día fallaron y siguieron en el mundo religioso y están en el infierno caminando sobre la faz de la tierra. Son términos espirituales que quizás no me los puedas entender. Pero cuando te digo están en el infierno caminando sobre la faz de la tierra, porque aún no has muerto. Pero tu destino es el infierno. Y después de la segunda muerte, el lago de fuego. Arrepiéntete. Arrepiéntete y conviértete. Y reconoce que el Salvador del mundo vino a la cruz de Calvario por ti y por mí. Y que sin santidad no podrás ver la gloria de Dios. Sin santidad no podrás vestir las ropas resplandecientes de lino fino, que se pondrán el día, que nos pondremos el día que vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Ese gran día que va a ser terrible para la humanidad, donde muchos cadáveres van a ser velados en las funerarias y en las casas de habitación en diferentes partes del mundo, donde muchos cuerpos van a ser velados, pero sus almas van a estar quemándose en el infierno, porque ese día va a ser un día glorioso para la iglesia, pero catastrófico para el mundo desobediente. Y ahí comenzará el poder de Satanás sobre la faz de la tierra, donde el Espíritu de Dios va a desaparecer de la tierra y va a entrar el espíritu de error, manejando el corazón del hombre, donde el espíritu de soledad, donde el espíritu de asesinato, donde el espíritu de pecado, se va a sentir el mal olor del pecado abiertamente. Va a ser un día terrible, mi amado. Arrepiéntete y conviértete. No vayas a ser partícipe de ese día. Aleluya. Si mueres antes, irías al infierno y después al lago de fuego. Aleluya. En esta hora te hago el llamado
Repite conmigo si sientes en tu corazón hacerlo. No te obligo. Repite conmigo si sientes en tu corazón hacerlo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador, pero que tú llegaste a la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados y permíteme postrarme ante tus pies y abrazar tus pies arrepentido, suplicando que perdone mis pecados y que me des la vida eterna. Asimismo suplico, Jesús, que me selles con el fuego de tu Santo Espíritu. Amén. Padre, en esta hora, sea usted glorificado en la vida de estas personas. Para su gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Así, Señor, con los enfermos también en esta hora. Clamo, intercedo y suplico por los enfermos, enviando la palabra de sanidad divina a donde se necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro enfermos sanados en esta hora, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Mi amado, ha sido un privilegio haber compartido contigo en esta hora, donde quiera que te encuentres, si estás en el África, si estás en Oceanía, en Europa, en América, en Asia, te bendigo poderosamente. Y si aún no te has convertido, declaro tu alma para Cristo. Que el Señor te bendiga y tengas una semana bendecida, bajo la cobertura del Santo de los Santos, el Santo que pronto vendrá en las nubes, por un pueblo lavado con su sangre, arrepentido y convertido en santidad. Dios te bendiga.